Hola, profe, y bienvenida a nuestro proyecto de aula acerca de los temas que trataremos en este periodo. We took time to see the sun, crossing rivers as we run, chasing birds down by the lake in the mud. We would climb up in the El primer trees. tema es principios y valores, donde estaremos hablando de principios tales como el principio del bien o el principio de igualdad, y de valores tales como los éticos, morales o incluso los religiosos. Para comenzar, hay que definir qué es cada uno. Los principios son definidos como un sistema de normas o leyes que deben ser cumplidas para que un sistema funcione adecuadamente, mientras que los valores están definidos como aptitudes o cualidades individuales que definen la conducta de un individuo en la sociedad. Existen tres tipos de valores principales. Están los valores éticos, donde caben ejemplos tales como la responsabilidad y la solidaridad. Están también los valores morales, se refiere a aquellas prácticas comunes en el hacer social. Se transmiten de una generación a otra y pueden cambiar según el entorno. Y los valores religiosos son las pautas dictadas por una religión en cuanto a lo que es correcto e incorrecto según su tradición. En cuanto a los principios, podríamos estar hablando del principio de libertad. Este principio proclama la libertad del ser humano desde el momento de nacer, por lo que cualquier medida que le impide ser libre está violando este principio. Está también el principio de humanidad. El ser humano es la medida de todas las cosas y por tanto su vida y dignidad deben ser preservadas. También el principio de igualdad. Todos los seres humanos son iguales ante la ley, sin distinción de raza, género, nacionalidad, condición social o cualquier otra característica. Es así que la diferencia entre estos dos radica en que los principios son leyes naturales externas a nosotros, mientras que los valores son internos y subjetivos, que representan aquello que sentimos con más fuerza y que orienta nuestra conducta. Nuestro siguiente tema es normas sociales, comunitarias e institucionales. Las normas sociales son reglas que habitualmente no están escritas ni se enuncian explícitamente, y sin embargo rigen el comportamiento dentro de una sociedad. El objetivo de las normas sociales es lograr una convivencia armónica. Las normas sociales varían de una sociedad a otra, ya que son producto de usos, costumbres y tradiciones. Se van formando a lo largo de los años y también varían de una generación a otra. Existen diferentes normas sociales dependiendo de los grupos a los que pertenezcan. Las normas sociales en un ámbito profesional difieren de las que rigen relaciones en ámbitos amistosos. También las normas sociales son muy diferentes dependiendo de la clase social. Si se violan otro tipo de normas, como las normas jurídicas establecidas por el derecho, la consecuencia es un castigo formal estipulado por la ley. Sin embargo, el incumplimiento de las normas sociales no tiene como consecuencia una sanción específica. Desviarse de la norma social sí puede tener consecuencias de todo tipo: perder amistades, posibilidades de empleo y enfrentar otro tipo de consecuencias negativas. Las normas sociales existen en cada grupo porque una parte significativa del mismo las considera importantes. Incumplirlas significa ir en contra de las costumbres y de los valores de ese grupo, y por lo tanto es posible provocar el rechazo de sus miembros hacia con las otras personas.
Algunos ejemplos de normas sociales son: saludar a los presentes al llegar a un lugar, no abrir la boca para hablar mientras se come, no interrumpir a otros cuando hablan, evitar el lenguaje obsceno o procaz, ceder el asiento a personas ancianas, a quienes tienen alguna discapacidad motora y a embarazadas, tal y como lo vimos en alguna de las imágenes. Pero por sobre todo, la puntualidad es una norma social que debe ser respetada en casi cualquier contexto. Se denomina norma institucional al conjunto de reglas que organizan a una entidad o sociedad determinada. Estas tienen la función de organizar y coordinar el comportamiento de las personas, como también evitar y punir el comportamiento indeseado. Las normativas hacen posible en muchos ámbitos la convivencia y facilitan la cooperación social a diversos planos. Es por ello que suelen existir en toda sociedad con la finalidad de estructurarla. Las normativas existentes suelen cambiar en muchos aspectos con el paso del tiempo. Puede decirse sin temor al error que las normas existieron desde la aparición del hombre sobre la faz de la tierra. Las normas propias de un organismo público suelen reducirse a ese espacio, aunque existen algunos casos en que pueden extenderse a distintos sectores de la sociedad, sobre todo cuando ese organismo debe regular algún aspecto en particular. Un ejemplo de esta circunstancia puede ofrecerlo el Banco Central de una nación, cuando saca una determinada resolución que los demás bancos del país deben cumplir. Finalmente, las leyes constituyen el caso emblemático de lo que respecta a normativas. Estas confieren deberes y derechos y su transgresión es sancionada. Es así que damos paso a nuestros últimos dos temas: pluralidad de formas de vida y diversidad de formas de identidad. You know I have no one else to call, 'cause the closer I get to getting over it, the further I fall. Oh, we're stuck in different time zones. Are you answering the same phone? It's like I'm loving you with eyes closed. Guess I'll go blind. La pluralidad y la diversidad en los modelos de familia es una realidad incuestionable en la actualidad. Familias con un solo padre, nuevas familias de padres separadas, familias homoparentales, etc. En una sociedad donde el modelo de familia es cada vez más amplio y diverso, a menudo se plantean numerosas preguntas acerca del sano desarrollo psicosexual y emocional de los niños, desde la legalización de los matrimonios homosexuales y su derecho a la adopción. Ha existido y existe polémica acerca del desarrollo de la identidad sexual a los niños o niñas de su sana evolución emocional. Se plantean muchas preguntas como: ¿puede causar confusión en el niño o niña el hecho de no tener los referentes masculino y femenino? ¿Existirán necesidades emocionales no cubiertas? La American Psychological Association afirma que no hay diferencias relevantes entre la recurrencia de homosexualidad en niños nacidos de padres homosexuales o heterosexuales.
Existen muchos estudios que así lo afirman. Los niños o niñas aprenden de roles de género, se identifican y experimentan con su sexualidad ya desde temprana edad. Adquieren modelos de múltiples fuentes, la familia, la escuela, la televisión, etc. Y es la libertad que tengan para experimentar libremente y sin tabús lo que determinará su madurez y su evolución. Dentro de este tema caben conceptos tales como multinacionalidad, la diversidad cultural derivada de la convivencia en un mismo país de grupos sociales pertenecientes a diferentes naciones, o la polietnicidad. Tiene su origen en la inmigración de individuos y familias pertenecientes a razas diferentes. También tenemos los prejuicios y estereotipos. Son manifestaciones de los sentimientos de rechazo hacia los otros. Prejuicios es una actitud negativa hacia las personas por el hecho de que pertenezcan a un grupo distinto. Los estereotipos son creencias excesivamente simplificadas sobre las características de los miembros del grupo sin reconocer las diferencias individuales. Ambos son un reflejo de las dificultades que tiene todo grupo social para comprender y aceptar a aquellos que tienen una cultura diferente a la suya. Why can't we be friends? If it's so much easier before we got our feelings hurt, and I can't pretend that it's easy. Why can't we be friends? I used to be so close to you. What's somebody supposed to do now? 'Cause I can't pretend that it's easy. Why can't we be friends? We used to be thick as thieves, hanging every night. Man, I miss those days. God, I miss those times. Existen distintas maneras de vivir la adolescencia, algunas de ellas son por elección propia. Existen algunas formas de identidad adolescente que chocan con las ideas tradicionales, sin embargo todas son valiosas y deben respetarse. Algunas de las identidades adolescentes son identidades culturales diversas, corresponden a las subculturas o tribus urbanas que han modificado sustancialmente la idea de lo que debe ser un adolescente. Identidades sexuales. Normalmente se considera la heterosexualidad como la forma hegemónica de la sexualidad. Sin embargo, la irrupción del movimiento lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti e intersexual ha demostrado que existen diversas formas de vivir la sexualidad. Está también la identidad étnica. Los adolescentes indígenas tienen el derecho de usar sus lenguas, participar en actividades culturales, decidir a qué se quiere dedicar al igual que los demás. Identidades religiosas. Muchas adolescentes encuentran en las diversas religiones existentes en nuestro país una forma de construir su identidad y modo de vida. Y también está la identidad nacional. Todos los jóvenes que nacen en nuestro país son colombianos sin importar su origen étnico. En el marco de la diversidad cultural que tenemos en nuestros pueblos o barrios, todas las culturas tienen derecho a sobrevivir o a existir en condiciones de igualdad, pero las culturas son muy resistentes a los cambios y en la interrelación entre ellas y en el día a día. Toman especial protagonismo las señas de identidad en forma de diferencias con los otros, desde donde se establece el diálogo. El sentimiento de pertenencia está muy ligado a la identidad del lugar donde se vive y al que se dice pertenecer, donde se establecen las interrelaciones culturales y se tienen las experiencias más significativas. Estos sitios vividos con sus características configuran la identidad de las personas que le acaban otorgando valores de arraigo positivos o negativos y de rechazo.
trust me. Don't waste your time, 'cause you're not mine. I wish that you could touch me. Don't know where to go, don't know where to go. You should know that I adore you. No, don't know if I should, don't know if I could. Darling, you should know that I adore you. But I was careless and you were broken. You were ready, but I'm unspoken, I'm unspoken. You're amazing and you shine a light on me. And you were ready, but I'm unspoken, I'm unspoken. Come back to mine, speak our minds. I don't want any secrets. Eso sería todo y gracias por su atención. If I should